Veamos qué hay detrás de esta joya exclusiva que es Soul Arts. De entrada les digo que este es el libro más chingón en mi colección. Desde el acabado, presentación, la calidad es excelente, grita premium. De hecho, hay un video con el unboxing que hice. Por favor, echen un ojo si quieren ver más a detalle este libro. Hay dos cosas que quiero aclarar. Primero, este es un exclusivo de Kickstarter, el cual apoyé inmediatamente nada más lo vi. Tardó casi 1 año y medio en salir y llegar, pero al final aquí está. Creo que puedes preordenar una copia en la página. Yo les dejaré el link en la descripción. Un creador de contenido bajo el seudónimo de Batividia estuvo haciendo concursos de arte inspirados en el universo de From Software, con títulos como Dark Souls, Demon Souls, Sekiro, Bloodborne, Elden Ring, y el arte y conceptos presentados fueron tan impresionantes que decidieron hacer una selección de las mejores rendiciones y compilarlas en un libro de arte que llamaron Soul Arts. Empezamos con la sección de Sekiro. Imagino veremos las mejores propuestas de armas y prótesis. Ya ven que en el de Sekiro tenía un brazo hechizo o modificado. Aquí vemos una Sticky Bomb. En este caso es una especie de mano bomba. Primero la mano se cierra, quedándose afianzada fuertemente. Luego el jugador se desprende de la mano con un rápido movimiento de muñeca y en un par de segundos, ¡boom!, enemigo en pedacitos. Bone Sight, la guadaña de hueso. Esta prótesis retráctil estaba bien interesante. Para empezar, cuando se extiende, no solo duplica su alcance, sino que la fuerza centrífuga de esta acción hace que la cuchilla gire haciendo daño desgarrante al enemigo. Aquí dice que presionando R1 y R2 puede seguir el combo dando un golpe extra con la otra mano. Pivoting Great Sword, espada grande pivotante. ¿Saben qué? Se me hace que suenan mejor los nombres en inglés originales. Seré malinchista, a lo mejor sí, creo que tengo un pequeño trauma por ahí, pero bueno, decisión ejecutiva. Veamos más a detalle esta prótesis que se me hace muy interesante el mecanismo. Como verán, esto solo es una sección. Cuando se abre, otro segmento sale impulsado por un mecanismo de resorte, duplicando su alcance. Y esto no es todo. Puedes colocar la katana que traes en la otra mano en la ranura aquí encima, como podemos ver, convirtiéndola en una Great Sword a doble mano, que ahora más pesada haría más daño. Rotten Dragon, el dragón podrido. ¿Ven? Mejor sigamos sin traducir los nombres, por favor. Su estética me recuerda a la anatomía de la espina dorsal o la espada de Renji Barai de Bleach. Como ven en el arte conceptual, tiene ampolletas de veneno que cubren cada navaja. Tiene un buen lore, lo pondré rápido en la pantalla para quien le interese, póngale pausa y léalo. Salud. Boleadora Blade. Esta arma está especial, porque no siempre se tiene que matar al enemigo, a veces hay que capturarlos vivos. Y la bola es un arma o artefacto usado desde hace mucho tiempo en la caza. Es simplemente unas bolas o cualquier tipo de peso amarrado a unas cuerdas. Al lanzar este artefacto, se va a enredar en el cuerpo o los pies o el cuello de la presa y lo inmoviliza. Y agrégale un sable retráctil. Uff. Nos movemos de un arma no letal a una prótesis de escape. Es sin más ni menos que una especie de mini globo aerostático. Aquí te explican todo el show. Me es un poquito difícil digerir, pero en resumen, se abre la bolsa, un lanzallamas se activa con sal guardada en un sobrecito adentro y te vas volando o saltas de algún precipicio y caes despacito, alejándote del enemigo. Mantis Blade. Aquí tenemos un arma de crowd control, inspirada en la mantis sagrada que en milésimas de segundo extiende sus brazos y atrapa a la presa. Esta arma posee uno de los más largos alcances que hemos visto hasta ahora. Al extenderse, puede ganchar al enemigo y traerlo hacia ti, o empujarlos, especialmente útil si estás peleando en algún acantilado o precipicio donde puedes tirar al enemigo, o puedes gancharlos, así como pelota vasca o high ally, y usarlos como proyectil y noquear a otros, muy útil cuando estás contra múltiples enemigos rodeado. También cabe mencionar que esta competencia fue mucho antes de que saliera Sekiro, entonces todas estas propuestas son completamente originales y no fueron influenciadas por el producto, ya que repito, aún no salía. Great Wolf Cannon. Inspirado en la leyenda Okuri Okami, un espíritu supernatural que
que acompaña o caza a viajeros solitarios a través de las montañas. Esta arma chingona es un cañón que su mero mole es castigar a enemigos agrupados, y después de soltar el cañonazo, el humo se acumula en una especie de contenedor detrás, que luego puede ser expulsado a presión para quitar visibilidad o escapar, o las dos. Entonces este cañón lo tiene todo: poder destructivo y protección. ¿Qué hule? La Karasu Claw. Esta arma fue creada por los Karasu Tengu, unas entidades con características de aves. De hecho, Karasu significa cuervo en japonés. Como verán, esta prótesis también atrapa enemigos, y al atraparlos les pega una granada, parecida a la Sticky Bomb, con la diferencia de que esta vez la garra no se desprende, y lo mejor de todo es que puedes escalar con ella. Iwabu. Aquí dice que Iwabu significa roca en un palo, literal. Como verán, es un arma súper pesada, con la cual puedes dar swings de derecha a izquierda usando todo tu cuerpo como contrapeso. Pero el ataque fuerte es girar y usar la fuerza centrífuga para mandar volando grupos de enemigos. Kamaitachi. Inspirada en la leyenda de Kamaitachi, un demonio que se esconde detrás de los torbellinos, me encanta el diseño. Una sierra que descansa cerca del codo, cargada ya con resortes de tensión. Cuando la activas, se dispara por el riel hacia enfrente que termina encima de tu mano, girando con fuerza. Puedes combinar esta acción con un gancho golpe y destrozas al enemigo. Y más efectiva contra enemigos grandes que son difíciles de empujar, entonces mantienes la sierra ahí haciendo daño extra, como Chainsaw Man. Esta es una de mis favoritas por su simplicidad, diseño estético y brutalidad. La Karasawa, en referencia a una de las armas en Armored Core, un juego también de From Software. De hecho, From Software son famosos de usar, o más bien prestar, sus armas a través de sus franquicias. Por ejemplo, la Moonlight Sword, que podemos ver existe en diferentes juegos de ellos. La Karasawa es una de las armas más poderosas que agarrarías en el juego. Es lenta y pesada, pero no necesitarías usarla más que un par de veces para borrar enemigos normales. La Kunai Weapon. No sé ustedes, pero como que esta arma me recuerda a otra franquicia. No voy a decir cuál es, pero empieza con A y termina en Assassin's Creed. Esta arma se especializa en sigilo, de preferencia atacarías a distancia desde un punto seguro. Perfecta para ir separando patrullas enemigas individualmente. Locust Hive. No entiendo muy bien lo que hace la Locust, pero la otra, la Shokuji Arm, se usa para comer. Aquí dice, Sekiro puede cazar como un lobo, pero no tiene que comer como uno. Démosle unos buenos chopsticks y hasta un kit para hervir té. Así es, ¿escucharon bien? Aquí están las imágenes, no miento. Lupin Gauntlet, otra arma con doble utilidad. Puedes afianzarte de superficie y desgarrar enemigos. El diseño está muy chido, se ve que tiene un mecanismo fuerte. Y hablando de la famosa espada iridiscente, aquí la tenemos. La Moonlight Sword, que salió a la luz por primera vez en King's Field en el 94. Y ya después la vemos apareciendo en diferentes títulos a través de los años. Desde Armored Core otra vez, Ninja Blade, todos los Soul-likes desde Demon Soul hasta Elden Ring. Y no hay mucho que decir, es la Moonlight Sword. El diseño está algo forzado aquí en esta prótesis a mi parecer, pero miren, tiene esta modalidad que dispara una especie de cuerda o soga mojada con un combustible que al dispararse va a ser encendida al tocar la espada y se convierte en esta llama azul que es la propiedad de la Moonlight Sword, ¿no? El Naga Canon. Naga viene del ser semidivino de los budistas e hindús, si no me equivoco, y este cañón está inspirado en este ser mitad cobra y mitad humano. Primero, cada elemento de esta arma está cubierto en toxinas. El cañón más pequeño suelta dardos o flechitas que paralizan, y el grande se dispararía e impalaría al enemigo, soltando veneno que haría daño constante, y dependiendo del peso del enemigo, si es pequeño lo jalas y lo rematas, o si es grande tú te impulsas hacia él y también lo rematas. Este también me gusta, Top 3 por diseño, lore y funcionalidad. Ogre's Wrath o la ira del ogro. Esta arma está especial, con una historia muy loca, donde se experimenta con un agua rejuvenecedora que vuelve fuertes y casi inmortales a los que la consumen. Pero el sujeto tiene que ser fuerte, en este caso usaron a un ogro poderoso de las montañas. Y ahora, ¿qué pasaría si se captura este ogro y usáramos su carne inmortal para hacer un arma? En este caso, una guadaña de huesos y tendones. Uff, shut up and take my money. Aquí dice que cuando hay enemigos cerca,
La guadaña cobra vida y empieza a palpitar y tiene espasmos de la emoción de que hay alguien cerca y va a matar a alguien. Qué chulada, la verdad. No es un diseño complejo con artefactos o diferentes funcionalidades, pero la estética y la historia hacen que esta arma entre en mi top 3. El Shuriken de Hayabusa. Hayabusa es la palabra japonesa usada para falcón peregrino, una de las aves más rápidas del mundo, y esta es la inspiración y atributo principal de esta prótesis, su velocidad y elegancia. Aquí vemos que cuando es lanzada, las hojas ornamentales, que también son metálicas, se contraen y dejan el shuriken completamente desnudo para dañar a sus oponentes. Kashikoi Tooth, el diente de Kashikoi, la gran serpiente. Aquí en el diseño podemos ver cómo un diente está aún ensamblado a un pedazo de la quijada de la serpiente. Este en particular, el arte conceptual fue llevado a otro nivel. Como ven, el modelo es 3D, renderizado con iluminación y textura. Es casi un producto final. Tetsuryu Fist. La leyenda de esta arma está bien buena. Habla de los ogros y el agua rejuvenecedora. Para el que quiera leer, aquí está la leyenda, póngale pausa y disfruten. Esta prótesis no es nada más que un ariete. El artefacto ese que usan para derrumbar puertas reforzadas desde la antigüedad, castillos y todo, es un battering ram. Escalado y convertido a prótesis, con un sistema complejo de resortes y pólvora, que con un golpe con esta arma inmovilizas a lo que sea, no importa el tamaño. Weeping Gold, el oro llorón. ¿Ven? Esta prótesis usó como inspiración la tradición japonesa llamada kintsugi o kintsugi, que es la técnica de reparar objetos rotos con oro. Ya había visto esto antes. En este caso el arma es tratada con maravillas alquímicas, que activadas la espada llora el oro, o sea se derrite. Imagínense enterrar el arma al enemigo y empieza a derretirse el oro dentro de él, causando daño constante. Muy loca la idea. Vamos a ponerle una pausa aquí. Esta fue la sección de Sekiro. Como verán, lo que viene es la competencia de jefes de Elden Ring, así que estén en sintonía, viene pronto. ¿Qué les parecieron las prótesis, las armas? Díganme en los comentarios cuál fue la suya, su top 3, que ya es hora, mis queridos seguidores, que se empiece a ver movimiento en el canal. Compartan, comenten, interactúen. Ojeando cumplió años este mes. Estoy muy contento de hasta dónde hemos llegado, pero esto es apenas el principio, es el primer año. Así que vamos equipo, vienen más cosas interesantes, esto apenas empieza. Un abrazo y hasta la próxima.